¿Qué deberíamos hacer cuando nuestras autoridades de pronto quebrantan el buen proceder? Lo mínimo que debemos hacer es orar, y eso lo sabemos, pero hay un momento en el que ciertas cosas nosotros no podemos manejar. Y hay una verdad que yo no debo olvidar, y es justamente lo que hoy día yo quiero compartirte. Y reforzar una verdad que posiblemente tú la entiendes, tú la conoces, pero que la palabra de Dios nos la recuerda en momentos muy específicos. Y es el hecho que cuando la autoridad quebranta el buen proceder, Dios está en su trono y Él hace lo que le place. Eso nos dice la palabra en diferentes momentos. Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso. No debería sorprendernos que de alguna u otra forma la injusticia nos rodee de alguna manera. Alguien se aproveche de nosotros o alguien busque el bienestar de otro a costa de nosotros. Dios sabe que de alguna u otra forma todas estas cosas van a suceder y que a nosotros nos va a doler, pero Él sigue teniendo el control. Dios sabe que estas cosas van a pasar y por eso nosotros no debemos recordar quién tiene la última palabra. Cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar que más de una vez el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se encontraron en circunstancias de este tipo. En algún momento con aflicción muy fuerte hasta el punto en que su propia vida estaba en riesgo. Y en momentos que no eran quizás tan complejos, pero que ameritaba la intervención de Dios. Y cuando tú vas a la Escritura vas a encontrar varios textos que nos llevan hacia allá. Yo quiero pedirte que vayas al Salmo 115, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, de hecho. Quisiera leer todo el Salmo, pero el Salmo es muy largo y de hecho no vamos a tener tiempo de desarrollar todo, pero vamos a centrarnos en las partes importantes. Y en el Salmo 115 vamos a leer hasta el versículo 3. Dice lo siguiente, Salmo 115, versículo 1 al 3. Dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu bondad, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y la respuesta es concreta. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mira, el salmo es un poquito más largo, pero este salmo es muy importante para lo que queremos comentar en esta noche. En esta porción yo quiero hablarte de algunas cosas muy importantes que tú puedes encontrar y recordar. Sobre todo porque este no es cualquier salmo. Este es un salmo que usaban los judíos en las celebraciones, en el tabernáculo, en el templo. Ellos tenían un decálogo, de hecho tenían como un repertorio de varios salmos que lo utilizaban en festividades específicas y en ciertos momentos muy puntuales. No sabemos en qué momento fue escrito este salmo. No sabemos quién es el autor, ni en qué evento específico lo escribió. Sin embargo, todos los que estudian esto y según lo que tú puedes leer, te das cuenta que este salmo fue escrito en un momento en que Israel estaba siendo perseguido por otras naciones. De alguna u otra forma, habían enemigos que se estaban burlando de ellos. La clave está en el versículo 2, porque dice ahí: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Es como que los demás estaban mirando cómo le iba mal a la nación de Israel y estaban apuntando no solo a la nación, sino al Dios de esa nación, que era lo que se estaba avergonzando en medio de esto. Y este salmo se construye en respuesta a ello. Esta circunstancia, literalmente, posiblemente puede haberse dado porque en la historia de Israel, ellos tuvieron muchas derrotas militares, los extranjeros los oprimieron, fueron llevados a un exilio y muchas veces tuvieron crisis porque incluso se alejaron de Dios. Pero Dios nunca se alejó de ellos. En un momento claro, Dios siempre fue fiel con ellos y cumplió sus promesas a pesar de que ellos pecaron y que muchas veces se apartaron de Dios. Las circunstancias visibles parecían negar que Dios tuviera el control, pero eso no era algo que era verdad, a pesar de que las cosas estaban no andando tan bien. Este salmo básicamente se escribió para tratar una crisis de fe en medio de las cosas que habían estado pasando en la vida de esta nación. Y es por esa razón que cuando lo vamos a estudiar y vamos a ver algunas cosas muy específicas, tú vas a poder encontrar respuesta clara a lo que yo debería hacer cuando de pronto la autoridad me abusa o cuando las cosas parecieran salirse de control. Cuando tú lees el primer versículo, el segundo y el tercero, comienza con una pregunta, el segundo versículo que dice: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Lo primero que tú puedes entender en medio de estas circunstancias, ¿qué espera Dios en medio de todo esto? Es que en medio de la incertidumbre nosotros miremos a Dios. Una de las cualidades que tú puedes ver del salmista es que atentamente en medio de las cosas que van sucediendo y que es consciente de lo que está pasando, él fija su mirada en el Señor que lo creó. Aquel que le provee, aquel que le da todo lo que él tiene, y es consciente que aunque las circunstancias que ellos están experimentando no parecieran dar mucha seguridad, él sabe a quién está mirando.
El salmista responde elevando su mirada hacia el cielo. Él no está viendo las circunstancias. No está en el mismo momento que Pedro, cuando de pronto tiene que salir de la barca. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Qué es lo que comienza a mirar? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dice a Jesús que quiere salir y caminar por el agua, ¿qué es lo que él comenzó a hacer y de pronto comenzó a hundirse? ¿Alguien se acuerda? Dudar, ¿pero por qué? ¿Qué miró? ¿Qué dice el texto? Nadie sabe. No leen su Biblia, hermano. Qué mal, ¿ah? Qué mal. Él estaba mirando las olas. Estaba mirando las circunstancias a su alrededor. Y en medio de todo lo que estaba pasando, él dejó de mirar a Jesús. Él comenzó muy bien, pero luego comenzó a hundirse. Y lo que tú comienzas a ver en este salmo es que claramente la mirada de aquel que confía en el Señor debe estar puesta en su Señor. Eso no significa que yo debo ser ajeno a lo que está pasando, pero yo tengo que saber en quién confío. Y mi primera reacción, mucho más allá de lo que siento, mucho más allá de lo que haga para solucionar mis problemas, debe ser saber a quién yo busco primero, a quién yo observo y a quién yo miro en medio de todo esto. Esta circunstancia que precisamente puede parecer un poco escabrosa. No sabemos qué le estaba pasando a la nación de Israel de manera precisa, pero podemos entender que algo no estaba bien. Es el mejor momento para mirar el cielo. Dios está sentado en su trono y eso no lo cambia nadie. De hecho, esta no es la única vez que la Biblia va a mencionar que hombres tenían que afrontar circunstancias tensas y lo afrontaron mirando el trono de Dios. Hay muchos ejemplos, de hecho, en la Escritura, de cómo hombres tuvieron que primero, antes de hacer cualquier cosa, antes de que Dios se muestre grandemente sobre ellos, ellos posaron sus ojos en quien tenía el trono firme. David fue perseguido por Saúl más de una vez de manera injusta. Él fue ungido como rey. Muchos ya sabían que Saúl ya había sido desechado, que David tenía que ser el siguiente rey. Saúl lo persiguió terriblemente, pero David no decidió hacer justicia por sus manos. Más de una vez tú vas a ver que él va a escribir y va a decir que él va a apelar al trono de Dios. En un momento determinado, si tú lees el Salmo 73, es un salmo que trata de algo muy similar a esto. Asaf es quien lo va a escribir. Y mientras que tú lees el Salmo 73, te vas a percatar que de alguna u otra forma pareciera entenderse que servir a Dios, que buscar hacer lo correcto, no cambie el corazón de los impíos y Asaf prácticamente pareciera que va a desfallecer en medio de lo que está escribiendo y lo que está diciendo, hasta el momento en el que él entra en el santuario y ve el trono de Dios y dice él que se acordará cuál es el final de los impíos. Él sabe muy bien que proceder correctamente traerá fruto en el momento debido, pero es cuando él mira el trono de Dios, cuando él mira la presencia de Dios, que él comienza a comprender que las cosas tienen que tener otro color, que lo que parece negro brilla, pero no tanto, porque la luz de Dios comienza a brillar de otra forma. Cuando los hombres fallan, los límites están al borde, Dios sigue en su trono y eso no ha cambiado. Cuando tú vas a la Escritura vas a ver de diferentes momentos esto. Hay una imagen que a mí más, o una ilustración de la misma Biblia, un ejemplo de la misma Biblia que a mí me llama más la atención. Y es la última que está aquí, Isaías. Tú has leído Isaías capítulo 6, ¿no? Isaías capítulo 6 muestra un texto en donde Isaías tiene una visión del trono de Dios. Él ve el gran trono de Dios y él estaba sentado, Dios, con grandes faldas en el templo, y dice que los quiciales de las puertas, es decir, las bisagras de las puertas, estaban temblando por la santidad de Dios. Los mismos ángeles que volaban alrededor de él estaban tapándose con dos alas sus ojos para no ver la santidad de Dios. Con dos se tapaban sus pies y con dos volaban. La santidad de Dios era tan notoria que Isaías, cuando ve la santidad de Dios, él reconoce su pecado. Y él no era asesino, él no era una persona que había matado niños, no era un violador, no era una persona que vergonzosamente tendría pecados que podríamos no solo avergonzarnos, sino humillarlo por lo que había hecho. Él reconoce que él es pecador y él dice: yo tengo un problema en mi boca. Vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y en medio de que la santidad de Dios se muestra grandemente, él es consciente de su propio pecado. Y en medio de ese encuentro, que él tiene una transformación donde ve el trono de Dios y él se entrega a Dios, Dios lo limpia y lo comisiona, de hecho, a su labor profética que él iba a tener. Todo eso sucede en un contexto bien interesante, porque si tú lees el primer versículo de ese capítulo, dice: en el año en que murió el rey Usías.
Y si tú conoces quién era el rey Usías, tú entiendes muy bien que ese texto tiene todo un profundo hablar, no solamente de la santidad de Dios, sino de quién es el que gobierna, quién es el que trae bendición y quién es el que corta la bendición. Usías no había sido cualquier rey. Usías no había sido un mal rey, de hecho. Usías había sido un gran rey. Un tan buen rey que había llevado a Israel a lo mejor de lo mejor en aquel entonces. Había llevado el poder militar de Israel a lo más alto, había traído tecnología. Curiosamente, yo les decía en una enseñanza que estaba haciendo hace poco que él era el Bukele de su tiempo. No sé si me entiendes, ¿no? Si tú comprendes eso y me entiendes quién es Usías, entonces tú dices, este no es cualquiera, ¿no? No, él trajo paz, todos pensaban bien de Usías. Hasta que le fue tan bien que decidió entrar en el tabernáculo, en el templo, y adorar a Dios elevando incienso. Eso era algo que solo podían hacer los sacerdotes. Y detrás de lo que él hizo, los mismos sacerdotes se le pararon al frente y le dijeron, no lo hagas. Y él se molestó y al parecer quería ir contra ellos, pero en ese instante Dios puso lepra en su cuerpo. Y él va a terminar muerto por esta enfermedad. Él era uno de los mejores reyes, muy capaz, muy hábil. Pero Dios le demostró, no solo a él, sino a toda la nación, que Israel no estaba sostenido en un hombre, sino en su trono. Y mientras que el trono de Usías ahora estaba vacío, el trono de Dios sigue en su lugar. Porque Dios gobierna. Porque no solamente Él es santo y todo depende de Él. Y esto es lo importante que tú puedes ver. No solamente uno u otro hombre, todos los hijos de Dios, todos aquellos que confiamos en Dios, hemos sido llamados en algún momento a levantar nuestra mirada y mirar su trono santo. Porque tu trabajo, tu seguridad, la prosperidad de tu propia vida, la seguridad de tu familia, nuestra propia nación, la bendición de nuestra propia iglesia, no depende de un hombre ni de nuestra inteligencia. Depende de que Dios abra las puertas de su gracia sobre nosotros o las cierre, porque Él está en su trono. Y es justamente lo que la palabra de Dios nos insta a nosotros a considerar. Contemplar la soberanía de Dios, buscar su presencia y ser consciente de que mis pensamientos no deben estar gobernados por las circunstancias, sino por lo que Dios es, más que incluso por lo que yo siento, por lo que Él es. Eso debe empujarme a mí de alguna forma a poder pensar que mis cálculos humanos, que muchas veces frente a las circunstancias tensas yo tengo que afrontar, no deberían ser tan importantes o tener tanto peso, por así decirlo, en mis emociones y en mi actitud cuando yo recuerdo quién es Dios. Ahora, tú no eres Isaías, tú no vas a entrar al tabernáculo ni al templo porque ya no existe de esta forma, ¿no? Tú no vas a ir a la presencia de Dios de la misma forma como ellos lo estaban haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar al trono? ¿Cómo nosotros podemos ir allá? ¿Sabes qué es lo hermoso, hermano? Que el Espíritu Santo vive en ti, que tú tienes a Cristo en tu vida. Y que si hay un lugar donde Dios revela abiertamente su presencia, es a través de su palabra. Es a través de sus verdades. Y curiosamente no estoy hablando de las hojas y del libro, sino de todas las verdades que están en ella. Yo no sé si te ha pasado en algún momento que has pasado momentos tensos, momentos difíciles, complicados, y has recordado algún versículo de la palabra. O quizás incluso hasta una canción que no tiene que ser necesariamente muy profunda, pero que habla de una verdad real de quién es Dios. Y tú sientes que es como que Dios moviendo circunstancias y trayendo un recuerdo para que no olvides en ese momento que hay alguien que está sentado en su trono y que está moviendo las cosas. Porque es Dios quien está en su trono. Porque es cuando nosotros vamos a su verdad y a su palabra que Dios comienza a mostrarse. Es por eso que esto debe instarnos a que nosotros entendamos que si yo paso momentos complicados, si en algún momento hay queja en mi vida porque algo no va bien y debería ir bien, si de pronto yo estoy andando de una forma incómoda y las cosas deberían ser de otra manera, no deberías buscar necesariamente a un hombre en primer lugar. No deberías deprimirte, no deberías agotarte, no deberías ni siquiera perder el control de lo que está pasando, no deberías vivir con ese peso. Mira arriba o mira el libro, porque ahí está su trono y Dios se va a venir mostrando una y otra vez. Cuando nosotros vemos eso, vamos a ver que no solamente Dios está en su trono, sino que Él debe ser nuestra primera referencia. Pero no es suficiente con exponernos. No es suficiente con exponernos a la Biblia y de pronto reconocer esto y entenderlo, aunque ya tiene bastante profundidad para nosotros. El texto también nos dice algo más profundo. El versículo 3 dice, nuestro Dios está en el cielo, está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven.
Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Lo hermoso de nosotros entender quién es Dios es que Él apabulla todo lo que el hombre utiliza para sentirse confiado. Porque Dios no solamente es poderoso y fiel, sino que la confianza que los hombres levantan en otras cosas termina de perder su brillo al costado de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. No solamente reconocer que debemos mirar a Dios, sino a confiar en medio de nuestras circunstancias en qué es lo que Dios puede hacer. Porque yo puedo de pronto saber que debo buscar a Dios, pero buscar en medio de todo eso, hacer las cosas a mi manera. La Biblia me llama a confiar en el control de Dios. Y este salmo básicamente nos insta a eso. Dios está en el cielo, Dios gobierna, Dios actúa. Él es el que mueve todo y nada escapa de su autoridad. Es interesante cuando tú lees en el Antiguo Testamento, sobre todo en Crónicas, en un momento determinado había un rey, Josafat, que va a tener que afrontar una invasión de 3 naciones muy poderosas sobre Israel. Y en medio de lo que está sucediendo y de enterarse de lo que está pasando, él en vez de buscar a los hombres, él busca a Dios en oración y él dice, en sus propias palabras, dice la Biblia, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Curiosamente, esto no se presenta simplemente porque de pronto son palabras huecas. En realidad, estas 3 naciones tenían un ejército inmenso que iba a destruir 3-1 a Israel. Y Dios de manera soberana, si tú lees la parte de esta historia en Israel, los va a liberar de una manera muy sorprendente, hasta el punto que ni un solo judío va a morir. Entre ellos se iban a matar. Y cuando tú lees toda la historia y cómo él como rey busca al Señor, y no solamente le busca, sino que pide dirección, tú puedes ver que este hombre confiaba en Dios. Este es un buen momento para que nosotros entendamos que ir a Dios, buscar a Dios, decir que estoy orando por esto, es más que solo orar. Es más que solo venir a la iglesia, es más que solo pedir consejo, es realmente esperar la dirección de Dios y hacer lo que Él me pide. Es un llamado que trae calma, curiosamente. Es un llamado que hace que mi ansiedad se diluya porque estoy confiando en Dios, porque Él tiene el control. Es algo que afecta mi vida emocional, no solamente es algo que yo sé, es algo que comienzo a sentir porque yo comienzo a buscar a Dios. De manera natural busco no solo en oración a Dios, sino que comienzo a experimentar lo que Dios puede hacer. Y ya tú en algún momento posiblemente has leído ese texto que está en Filipenses, porque lo leemos varias veces, y que justamente encaja en el corazón de una persona que busca la presencia de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta porción que Pablo va a escribir juega claramente con lo que el Salmo nos está diciendo. Se mueve alineado a lo que nos dice este Salmo. Si Dios está en su trono, yo puedo confiar en Él y mi ánimo puede descansar, mi ánimo puede sentirse confiado. Y esto es justamente una de las cosas que nosotros hemos sido llamados a hacer, a confiar, no solamente a buscar en oración de manera concreta, sino realmente a esperar. Dios, ¿tú qué piensas? Dios, ¿tú qué harías? Pregúntale a Dios qué haría en ese lugar, en esa circunstancia. Y en medio de eso, no solamente oras, también pides consejo y te preguntas, ¿qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué podemos hacer? En vez de solucionar y de empujar las cosas, nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué debemos confiar en Dios? Evidentemente confiamos en Dios porque Él reina en su trono, ya lo dijimos. Pero lo segundo es porque los ídolos del mundo no tienen poder. Así de sencillo, lo dice el Salmo. El mundo tiene ídolos, y si tú lees el versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Inmediatamente después de que el salmista contrasta a Dios con los ídolos, él tiene claro que debe ver una diferencia entre ambos, porque hay una distinción entre estos ídolos que el mundo busca. En aquel entonces la gente idolatraba estas cosas de esta manera, tomaban estos ídolos de esta forma y confiaban en ellos, pero estaban inertes. La idea está clara: solo Dios es el que gobierna y todo lo demás es impotente. Los hombres confían en política muchas veces. Los hombres gobiernan con poder y muchas veces confían en los que gobiernan. Los hombres confían en el dinero, confían en las ideologías, en su educación, confían muchas veces en las relaciones que tienen. Yo conozco a tal, yo sé, yo puedo hacer esto. Confían en sus capacidades. Los hombres confían en su poder humano, confían en que saben hacer algo, de que antes ya lo han hecho y que lo podrían volver a hacer. Los hombres tienen muchos ídolos, ya no de esta misma forma de oro y de madera, pero de otras formas. Sin embargo, tú y yo tenemos al Señor y podemos confiar en Él. Porque nosotros sabemos claramente que todo lo demás no es seguro. Que mientras que los hombres ya no adoran algo de madera, adoran el dinero y confían en su dinero. Mientras que los hombres confían en su capacidad y en que lo han hecho antes, tú sabes muy bien que eso no es necesariamente confiable para ti y para mí. Tú puedes confiar en el Señor. Cuando Dios deja de ser nuestra esperanza, cuando de pronto nosotros dejamos de confiar en Dios, lo primero que puede suceder es que comenzamos a confiar en los ídolos del mundo. Comenzamos a sentirnos seguros cuando cobramos. Comenzamos a sentirnos seguros cuando ya tenemos la solución. Comenzamos a sentirnos seguros cuando nos dan una prórroga. Comenzamos a sentirnos seguros cuando no nos dicen nada y de pronto pasa un poco de tiempo. Comenzamos a sentirnos seguros como el mundo se siente seguros y no en Dios. El problema es que cuando eso sucede, el miedo se agolpa en el corazón. Aunque sepamos que tengamos más tiempo, aunque sepamos que algunas cosas las manejamos, todavía hay incertidumbre en el corazón. En el momento debido, la desesperación llega. El pecado se agolpa y la idolatría se hace fuerte, sobre todo en nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros entendemos que debemos confiar en el trono de Dios. Nosotros reconocemos que Dios sigue gobernando, que nosotros podemos descansar en la sabiduría de Dios. Si nosotros decidimos confiar en Dios, entonces nos sometemos a lo que sabemos que es su voluntad y que su palabra nos insta a hacer, aunque quizás no nos conviene, pero sabemos que es lo correcto. No forzamos nuestros planes, porque de pronto esperamos en Dios, pedimos dirección, pedimos consejo, abandonamos el orgullo porque no lo debemos saber todo, esperamos en la justicia de Dios y confiamos que sus propósitos son mejores que los nuestros, porque sabemos quién es Dios. Pero tienes que saber que apelar al trono de Dios, porque esto hay que aclararlo, no significa ser pasivo, no significa no hacer nada, no significa que de pronto mis problemas se arreglarán solos. No se van a arreglar solos. Yo debo confiar en Dios, pero hay una diligencia con la que yo me debo mover. Confiar en el trono de Dios no es ser fatalista. Ya fue, ya se aprovecharon de mí, no hago nada. No, tú no puedes decir eso a una mujer que es abusada por un varón que la maltrata. Hay formas en las que claramente uno tiene que proceder, pero uno debe confiar en el Señor. Uno no es indiferente al mal, ni aprobamos la injusticia, ni dejamos de orar, sino que detrás de eso actuamos como Dios actuaría, en diferencia de cómo lo haría un hombre que no tiene el Señor. Nuestra confianza debe ser bíblica, no debe ser simplemente palabras. De tal manera que a la hora de la hora, cuando tú lees este salmo, puedes encontrar lo tercero. Y es que no solamente hemos sido llamados a poder mirar y confiar, sino a descansar. Y descansar implica que yo pueda abandonar esas cosas que cargan mi ser. Y por eso el Salmo, en el versículo 9, dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Este salmo fue escrito en el contexto de los judíos, y los judíos podían entender quién era su Dios, quién los defendía y a quién podían apelar. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros sabemos a quién mirar y en quién confiar y en quién descansar. Cuando leemos esta porción, el principio es claro: podemos descansar en que Dios puede cambiar las cosas, que Dios puede traer solución, que si incluso no las cambia, Él sabe bien que Él puede llevar a bien cada una de las cosas que Él permite en nuestra vida. La segunda mitad de este salmo
Cambia esa idea, deja de mirar lo malo que está pasando y comienza a centrarse en cómo eso debe afectarnos. Y justamente se trata de que yo confíe en Dios, de que yo pueda esperar la solución y tener certidumbre de lo que Dios puede hacer. La solución es más que confiar en Dios, se ve cuando descansamos en Él. Y justamente de eso se tratan los salmos que estamos leyendo. De eso se tratan los versículos. No es suficiente con que yo sepa que Dios tiene control. No es suficiente con que yo de pronto lo pronuncie solo con mi boca. Mi alma tiene que sentir ese descanso cuando yo confío en Dios. Cuando la incertidumbre y la presión agolpan mi mente, nuestra actitud se afecta. Y es por eso que ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de tener paz exterior y un caos dentro. Porque lo que hacemos y lo que reflejamos dice mucho de nosotros y de nuestro Dios. Hay un ejemplo que yo oí hace mucho tiempo de un pastor, y yo lo he dicho varias veces también, y lo quiero poner otra vez. ¿Qué sentirías tú si viene mi hijo, aquí, que tiene ya 12 años, y se acerca a ti y te dice: hermano, ¿puedes darme almuerzo? ¿Puedes invitarme a algo? Y tú le preguntas que no has comido, pero mira qué hora es, hermano. No he comido. Y viene el siguiente domingo y otra vez mi hijo viene y te dice: hermano, ¿puedes invitarme algo de ti? ¿Por qué? Es que no he comido, le dice. ¿Tú qué pensarías de mí? ¿Que soy responsable? ¿Que amo a mi hijo? ¿Que lo atiendo? No, ¿sí o no? Porque lo que está dando a entender este hijo de su padre es que yo no lo atiendo, que yo no lo cuido, que yo no lo guardo, y peor si anda con toda la cara demacrada. Yo no entiendo decir que nosotros somos muy quejones, pero cuando nosotros vivimos con una vida amargada, terrible y triste, y cuando detrás de eso nos quejamos de todo lo que tenemos, ¿qué dice eso de Dios? ¿Qué publicidad le hace a la soberanía y el control del Padre? Hay personas que no son muy prudentes con lo que comunican de su propia realidad, y uno tiene que ser muy cuidadoso, porque todas esas cosas hablan quién es mi Padre. Y cuando nosotros vamos a este texto, nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que tiene el control de todo. No es el jefe, no es el presidente, no es un poderoso militar, es el creador del universo quien guarda por nosotros. Nuestra actitud, nuestro trato en todo lo que hacemos debe verse. Nuestros hijos necesitan nuestro corazón rebosando de gracia para criarlos. Tu esposo también, tu esposa también lo necesita. Tú puedes venir cansado y cansada del trabajo, pero tú llegas a tu casa, esa es otra cosa. Y tu familia necesita que tu corazón esté lleno de gracia para poder amarlos y tratarlos. Tú en tu trabajo, si quieres hacer bien tu trabajo, tienes que concentrarte. Tú no puedes permitir que tu mente esté turbada. Si quieres tener resultados y ser productivo, necesitas concentrarte. Tus hermanos de la iglesia a los que tú sirves necesitan de tu ejemplo, no solo de lo que haces o dices, sino de cómo los tratas y del amor con el que tú le atiendes. La forma en la que nosotros nos desenvolvemos va a llevarnos a la calle, y gente en la calle va a equivocarse con nosotros. Nos van a tratar mal, posiblemente quizás nos van a empujar por ahí en un mercado, y detrás de eso van a haber errores, y la gente que se equivoque necesita de mi gracia. Yo soy hijo de Dios, yo debo ser ejemplo. Las personas a mi alrededor que se equivoquen en cualquier escenario necesitan de mi paciencia. Yo no puedo negociar mi buen proceder. Así que detrás de todo eso, tú y yo necesitamos ser ecuánimes respecto a mi estado emocional, y por esa razón yo necesito confiar en Dios. De tal manera que a la hora que yo confío en Dios y descanso en Él, a mí no me conviene vivir turbado nunca, porque yo no debo olvidar que Dios está en su trono. Así que cada cosa que pasa debe llevarnos a 3 cosas. Número 1, a mirar el trono de Dios. Número 2, a confiar en Él. Y número 3, a descansar en lo que Él hace. Cuando yo entiendo que Dios está en su trono, tengo todas las posibilidades de tener tranquilidad con lo que Él hace. Mira, Dios, en medio de su búsqueda y de lo que leemos aquí, el Salmo no me asegura que Dios va a traer solución inmediata al problema que tenemos. Pero lo que sí me asegura es que cuando yo miro al trono de Dios y confío en Él y descanso en Él, la paz que nadie puede comprender va a llegar a mi corazón. La perseverancia que yo necesito para poder manejar mi vida va a poder asumirse. La protección espiritual que Dios promete y ser ese escudo y ayuda está con nosotros. La esperanza que tenemos de poder ver a Dios obrar va a estar ahí. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que al final de todo eso, Dios se muestra y se revela, y yo termino adorándole. Y esto es lo más hermoso, porque la respuesta final de todo hombre y mujer que confía en el Señor es adoración. Esa es una gran verdad.
La respuesta final de todo hombre o mujer que confíe en el Señor es adorarle, porque para eso hemos sido puestos, para eso existe nuestro ser, para traerle gloria y honra, en las buenas y en las malas, porque nuestro Dios sigue estando ahí. Así que en medio de todo esto, miremos al trono de Dios, confiemos en Él y depositemos nuestro descanso en sus promesas, porque Él está ahí. El día de mañana vamos a tener algo muy particular y solo quiero terminar haciendo ese comentario. Hay muchas cosas que se han dicho respecto a las elecciones, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Hay gente muy frustrada con este tema y otros no tanto. Algunos son muy indiferentes a esto. No deberíamos serlo realmente. No está bien. De hecho, esa es la razón por la que estamos así. Pero una de las cosas que uno tiene que saber es que al final quien termine de tener el puesto adecuado y sentándose y teniendo esa banda para dirigirnos, el que tiene la última palabra es el Señor, no ese hombre o esa mujer. Y nosotros no dependemos de Él. Y tenemos que saber que no solo no dependemos de un hombre o de una mujer, sino que hay un plan que Dios viene llevando a cabo. Nuestra mirada está mucho más allá que lo terrenal. No significa que debemos ser ajenos o irresponsables, debemos ser diligentes, pero sepamos en quién confiar. Y detrás de todo eso, actuemos como los hijos de Dios debemos actuar, con diligencia, con prudencia, con sabiduría y con fe en el Señor. Oremos. Ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros para dirigirnos a Dios en oración. Padre bueno, gracias porque tú no solamente puedes obrar en nuestras vidas de maneras particulares,